aprovechar a final de la mañana un momento, a final de la tarde otro, y dar respuesta sintetizada a las preguntas que vayan haciendo. Y piensen, ojalá, todo conocimiento, también por el que adquieran las personas que a través de la web vayan a enterarse de lo que estamos disfrutando aquí, todo conocimiento es una deuda con quien lo pueda aprovechar. Hemos recibido y tenemos que dar para la generación actual y las futuras. Muchas gracias. 8 de la mañana 51 minutos, 8 de la mañana 51 minutos, estamos en directo desde el Hotel Mio Boutique frente al Parque Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta, en donde precisamente estamos en directo para transmitirles a todos ustedes durante este día el segundo Foro Nacional Nuevas Alternativas ante los retos del embarazo. Personas que han venido, científicos, médicos, abogados del interior del país, para que nos cuenten. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, compartan ¿existen seres humanos que no son personas? Y aquí, si queremos responder, tenemos que tener claro qué es existir. Existir es ser en un contexto en el que hay más de un ser. Ser con otros seres, eso significa existir. Es una palabra, es un término filosófico. Entonces es distinto, soy a existo. Existe un ser que está entre otros seres. Antes de la creación, por ejemplo, ¿existía Dios o no existía Dios? Si digo que existía, estoy equivocada, porque no había otro ser. En cambio, si digo que era, sí, era, pero no existía. Porque existir es un término que en filosofía se llama un respecto a. O sea, que así como yo no puedo hablar de la ceguera sin hacer referencia a los ojos, no puedo hablar de la existencia sin hacer referencia a otros seres. Entonces, si yo digo, existen seres humanos, todo ser humano existe, porque el ser humano no es el primer ser del universo. No es un ser que era antes de que existiera otro ser. El ser humano es limitado, como todo el universo. Y ya Vicente les enseñará un poquito sobre cuál es la consecuencia de ser limitados. Bueno, entonces, seres humanos. Ser significa perfección. Cuando yo digo algo es, estoy diciendo, eso sí tiene la perfección que hace posible que esté presente. Ser, perfección. Bueno, humanos, dicen que cerca de 150.000 años, ¿no? Según rastros arqueológicos, comenzó la especie sapiens sapiens. Una especie que solo después de 150.000 años se entera de su genoma. Se entera de que existe todo un mapa molecular, que es un plan existencial, un señalamiento de la estructura de cada individuo. La Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, búsquenla en internet, es hermosísima. Y nos enseña que el referente, ese es el artículo 1, de esa declaración, Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos. El referente para reconocer a un ser humano, a cualquier ser humano, para decir de modo inequívoco, es humano, es el genoma. De modo que un ser humano que tenga por cuerpo una sola célula, que además no es redonda del todo, es una célula identificable por sus características, diferenciable de las demás células del universo. Entonces, esa célula, ese ser humano unicelular tiene un genoma que nos está diciendo, esta es la marca registrada de que no pertenece a otra especie, y durante todo su ciclo vital, todas sus células tendrán la estructura, ese ADN, replicada, la estructura que señala el ser en que consiste desde el punto de vista biológico, y la razón de ser,
que se deduce de las perfecciones de las que el genoma es la síntesis y luego se expresan a lo largo de la vida, se manifiestan en diversificación de células, en conformación de tejidos, en estructuración de órganos y de funciones. Pero ahí está. O sea, mi identidad biológica y la de todo ser humano, también la del que tiene por cuerpo una célula, unas horas después de una relación sexual fértil, ya existe un nuevo ser humano. Vicente nos dirá esto con más detalle. Pues este ser humano será el mismo durante su ciclo vital completo y será siempre de su especie, y eso está evidenciado en su genoma. De eso no existe duda. No es un coágulo, no es un conjunto de células sin más. Todos nosotros somos un conjunto de células, quien lo niega, pero no sin más, no un puñado de células. Somos una realidad constituida por estructuras que ejercen unas funciones de modo armónico para lograr la razón de ser o finalidad de esa realidad, que desde el punto de vista bioquímico está señalada, escrita en su genoma, que en cada ser humano es distinto. Entonces, humanos. Y luego, existen seres humanos que no son personas. Bueno, entonces, aquí estamos en una cosa importante. Cuando yo digo no, estoy haciendo referencia a una clasificación de la estructura del pensamiento humano. Nosotros tenemos una fisiología del pensamiento, una fisiología de la mente. Cuando un niño, por ejemplo, Isaac, que tiene 3 años, si Sonia le da a su hijo Isaac una arepita y llega su hermanita Sofía y le muerde la arepa, ¿reaccionará Isaac o no reaccionará? Porque él no ha comido y de pronto nota que hay menos arepa. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro, desde incluso menos de los 3 años, tal vez al año y medio también le da pataleta a un niño al que le muerdan su arepita antes de que él la estrene. ¿Por qué? Porque el cerebro ya es capaz de diferenciar la totalidad respecto a una parte de esa totalidad. El todo es mayor que la parte. Es un ejemplo de unas pautas que tiene el pensamiento humano que si las vive está razonando bien. Esto es importante. Todos los argumentos a favor de un aborto directamente procurado se saltan pautas del buen pensar. Y aquí hay una. Cuando yo digo existen seres humanos que no son personas, ese no está haciendo referencia a un grupo de modos de usar bien el pensamiento. Un modo que se llama la contradicción. La contradicción es una relación entre 2 alternativas que son mutuamente excluyentes. O sí es persona o no es persona. Nadie es persona a parchecitos. Y nadie es pre-persona, como nadie es pre-embrión, como nadie es pre-hipopótamo o pre-pájaro. El pre todavía no es. En cambio, los embriones son reales. No podemos confundir al embrión real contradiciendo el principio de no contradicción, perdónenme la redundancia, y señalando que es pre-embrión, un embrión que tiene una anatomía, una fisiología y que está ejercitando un plan de desarrollo biológico determinado en su propio genoma. Eso no es pensamiento ni lógico y por lo tanto ni científico ni admisible. O sea, en nombre de la libertad no podemos hacer violencia a la inteligencia, porque eso no es ejercer bien la libertad ni nos libera. El error no nos libera, nos ata, nos priva del bien que alcanzaríamos si no hubiéramos cometido el error. Entonces aquí estamos ante una alternativa. ¿Existen seres humanos que no son personas? O sea, ¿hay algún ser humano del que se pueda decir no es persona?
Y luego la palabra persona. ¿Qué significa persona? Significa espíritu. Lo digo tal cual. Los invito a que consulten la página web de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética. Ahí hay una conferencia que se presentó en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá el año pasado, donde hay 11 pruebas filosóficas de la existencia del espíritu humano, filosóficas, genuinamente racionales. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Para saber si hay seres humanos que sean personas o que no lo sean y poder resolver la pregunta, tenemos que plantearnos cómo comienza a existir un ser humano y luego qué consecuencias tiene conocer cuándo inicia un ser humano. Porque como no es mi prehijo, sino mi hijo, y en esto tenemos que cambiar el vocabulario. Yo creo que uno de los favores grandes que pueden hacer las personas que trabajan en género es causar palabras claras. Terminar la estrategia de usar la misma palabra cambiando significados o dando significados que son sesgos respecto a lo que realmente han señalado tradicionalmente esas palabras, porque eso confunde. Y plantear de modo que se confunda es un trabajo mal hecho. No facilita que las personas se enteren de la realidad. Y todos tenemos derecho a enterarnos de la realidad para poder acertar en nuestras decisiones. Este esquema es muy común, es sacado de un libro de embriología, y nos muestra cómo sale un óvulo del ovario, en qué lugar es fertilizado, de qué modo esto sucede 24 horas después de una relación sexual. Ya el ser humano ha separado, ha dividido su núcleo, luego divide su citoplasma, se multiplica por 2 su cuerpo. Luego hay 3 células, luego 4. ¿Por qué? Porque por las necesidades de crecimiento y desarrollo de un nuevo ser humano, se acelera el proceso de generación de las estructuras con las que necesita sobrevivir en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo. Y ya luego, cuando tiene aseguradas esas estructuras, entonces desarrolla a más velocidad las otras partes de su cuerpo. Hay un orden. Hay gente que por esta diferencia de crecimiento señala una imperfección, y es perfección ese orden en la velocidad de desarrollo de ciertas partes. Luego, entre el 5.º y 6.º día, pasa de la trompa al útero y luego se implanta en el útero. Pero ninguna de estas etapas sucedería si no fuera el ser humano real el que previamente a esa etapa actúa y la causa. ¿De acuerdo? Entonces pensar que hay que poner condiciones de ciertas semanas, de ciertos días, de ciertas funciones, de ciertas estructuras para reconocer que el que las ha causado es real, absurdo. Porque primero se es y luego se actúa. No existen actos sueltos, todo acto es de un ser real. Esta es la estructura de una célula estándar con sus distintas partes. Y el ser humano, desde que tiene por cuerpo una célula, tiene una estructura que es la de un individuo. Individuo en biología es un cuerpo vivo separado de otros cuerpos. No un cuerpo que es una célula más de otro cuerpo, porque entonces no es un organismo, no es un individuo. Entonces, el ser humano unicelular es un individuo distinto al individuo en el que por un tiempo está siendo acogido. Ser dependiente de la madre no significa
ser parte de la madre. Nosotros, los que estamos acá, dependemos de los alimentos, pero no somos parte de alimentos. Aunque tengamos carepapaya, pues no somos papaya. Y aunque comemos papaya, pero no somos papaya ya. Y así con cada cosa. O sea, una cosa es ser y otra depender. Y todo ser limitado es dependiente. Es dependiente radicalmente en su ser respecto a quien lo causó. Fue causado. Y si tiene un orden, su ser es el ser que lo causó es inteligente. Y todo ser inteligente se propone una finalidad antes de actuar. Nuestra vida no nos la ponemos nosotras. Es que mi proyecto de vida es tal, ¿no? El argumento de mi proyecto de vida. Que es real por decisiones mías. En cambio el otro es un ser entero. Y mis deseos entero. Miren esto, parece caótico. Miren lo que dice. Ser movido poseer un modo de acciones, unas cuales humano, se llama Leonardo, en sus propias. Somos nosotros. Y hay género masculino. Vamos. Yo sé se conoce lo que me no cuando me dejo llevar por lo que me pasa, sino cuando me pregunto, ¿cómo aprovechar mejor lo que me pasa para hacerme mejor persona? Para abrirme a mí misma, a lo que yo soy como totalidad, para abrirme a cada uno de todos los implicados en lo que ellos son como totalidad. También ese ser humano que está dentro de mí, que tiene por cuerpo una célula, pero que es constitutivamente una realidad corpórea y espiritual, y que tengo que reconocerlo y aceptarlo y acogerlo y amarlo como es.
Vuelvo a decir, modos de ser, para que yo, con argumentos del modo de ser, no traicione mi ser como totalidad, sino que todo lo armonice. Muy bien, gracias. Sino que todo lo que yo haga esté armonizado por el bien de mi ser como totalidad. Que no confunda la totalidad con las cosas que me pasan, las presiones externas, lo que me dice el ambiente, lo que desde afuera me afecta. Que yo no confunda el ser que soy con mi capacidad de actuar. ¿Puedo? ¿Luego tengo derecho a hacerlo? No. Poder no da derecho, el deseo no da derecho. Aquí hay unas abogadas que nos van a explicar qué es derecho. Que yo no confunda lo que soy con lo que en este momento está de moda y dice mi sociedad o dicen los medios. Que no confunda lo que soy con lo que poseo. Yo no soy más por poseer más, sino por amar mejor. Que no confunda lo que soy con mi modo de estar. Si estoy con este, actúo así. Si estoy con este, actúo de este otro modo. Que no confunda lo que soy con el lugar en el que estoy. Hasta mi modo de vestir tiene que ser coherente con el lugar en el que estoy. Porque eso expresa que yo sé concretar, también en mi modo de arreglarme, el reconocimiento mío de lo que soy y la invitación a que los demás reconozcan lo que soy. Que el modo como yo me relaciono no confunda lo que soy. Una cosa es lo que hago y otra lo que soy, pero puedo hacerme mejor si acierto con lo que hago. Que no confunda mis cualidades con lo que soy. O sea, por el hecho de ser la más virtuosa del violín, yo no tengo ciertos derechos sobre los demás. Sí, mis cualidades son para amar, no para dominar despóticamente. Que no confunda mi calidad con lo que soy, mi cantidad, perdón. O sea, si quien tiene por cuerpo una célula depende de mi actitud con él, necesita que lo acoja, el hecho de que tengan una sola célula, que es una cantidad, pues la mínima de células, no me da derecho a tratarlo de modo despótico. Y que no confunda lo que soy con las combinaciones de estas cosas que he mencionado. Porque yo soy más que la suma de mis partes. En todo ser vivo hay una cosa que se llama sinergia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una perfección que solo se alcanza armonizando todas las demás. Solo desarrollando al máximo mis capacidades, seré yo plenamente persona. Y no es que yo sea ahora una persona a parchecitos o menos persona. Digo plenamente persona en el sentido de que me desarrollaré al máximo con las capacidades que tengo usando bien mi libertad. Bueno, los invito, yo creo que ya hemos estado un poco sobre el tiempo, entonces voy a correr ya un poco con esto. Los invito a que lean, mediten, repasen y vivan, porque lo mejor de la realidad solo lo conocemos cuando somos coherentes con lo que, después de poner los medios para enterarnos, honestamente concluimos y actuamos. Solo dando un paso más, yo conozco nuevos detalles del horizonte. Así sucede con el horizonte de nuestra vida. Solo siendo un poco más coherentes y más críticos con nuestras convicciones y abriéndonos a más conocimientos y actuando según nuestras propias conclusiones, conoceremos más, nos confirmaremos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en que sí vamos por el camino correcto. ¿Y cómo decir que es correcta una decisión más correcta que otra? Muy fácil. Mírate, conoce tus perfecciones, descubre la lógica interna de esas perfecciones, las que dan unidad a quién eres. Y una vez las descubras, sé coherente con ellas. Eso antes se llamaba ley natural. La ley natural es eso. Es la dinámica, la lógica interna que da unidad y perfección a todo lo que nos constituye como realidades espirituales y como realidades biológicas. Nosotros tenemos una etapa biológica en nuestro cuerpo.
Pero si somos realidades espirituales, somos simples, no tenemos partes, no terminamos. Y nuestro cuerpo tiene partes y termina. Entonces, descubramos esta riqueza nuestra con un medio caduco, finito, modelamos nuestra perfección infinita de realidades espirituales. La ley 1164 de 2007, que es la ley del talento humano en salud, tiene un capítulo, el 6º, se llama De la ética y bioética del talento humano en salud. Vicente se lo conoce así. Bueno, pues ese capítulo es plenamente coherente con que somos una realidad corpórea y espiritual a la vez. Ese capítulo tiene unos principios, unos valores y unas normas. Y todos los que miramos esos capítulos, no solo el talento humano en salud, sino los que somos receptores de los servicios del talento humano en salud, tenemos que conocer cuáles son los referentes que ellos tienen para acertar en lo que nos proponen, también en lo que tiene que ver con nuestra fertilidad y con la posibilidad de tener hijos y con la posibilidad de vivir una sexualidad sana. Si yo vivo mi sexualidad de modo coherente con las características constitutivas de esa sexualidad, desarrollaré al máximo mi afectividad, porque siempre daré más importancia a mi propio ser como realidad personal y al de los otros, cada uno de los otros como realidades personales, de modo que vivir mi sexualidad los confirma como personas y me confirma a mí como personas, realidades corpóreo-espirituales, y por lo tanto que físicamente aciertan en los lenguajes físicos de la apertura al otro como persona en la proporción de la naturaleza de la relación que tengo con cada persona. Y siempre con la perspectiva, si la razón de ser de unos órganos sexuales es dar continuidad a la especie, que es acertar en nuestras decisiones relacionadas con el cuerpo y con lo mejor para nuestra realidad como personas. Principio de totalidad, de causa de doble efecto, de veracidad, de no maleficencia, de mal menor, de beneficencia, de autonomía, de igualdad. Y voy a leer esto. Tenemos que asumir plenamente la propia responsabilidad ciudadana. Ser persona es ser con. ¿Cómo así que ser con? ¿Qué es esa definición de ser persona? Es imposible ser mejor persona sin otra persona. Por eso, la familia es el tesoro de la vida de todo ser humano, porque es donde se aprende más plenamente a ser con. Si quiero ser plenamente persona, tengo que plantearme la amistad, tengo que plantearme el noviazgo, tengo que plantearme la entrega incondicional a otro ser personal para que nos ayudemos entre los dos a amarnos con un amor realmente fecundo, el máximo que podamos tener. Porque si ser persona es ser con, esa es la ruta de ser plenamente persona. Bueno, muchas gracias.